unos pequeños avisitos. El próximo martes, Nuestra Señora de Guadalupe, la misa es de precepto, es a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Después de la misa vamos a tener un pequeño convivio, el padre Bernardo Barrera-Arezzo, vamos a tener un pequeño convivio. No vamos a hacer procesión porque es un día de semana y ya está más complicado, pero la misa es a las 8 de la mañana, y a las 7 de la tarde. También el próximo domingo, don Pablo en mi garganta, el próximo domingo es la posada, el domingo 17, en el lugar de siempre, están todos invitados. Ahí creo que las hermanas han puesto un cartel en la entrada para que puedan anotarse si quieren colaborar con algo. Va a empezar a las 2 de la tarde. Creo que sí. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: fratres, hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio, primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré tu nombre. Y en otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo, y otra vez: alabad al Señor todas las gentes y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé y surgirá para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado de mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida del viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos en casas de reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo que envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Este domingo del Adviento estamos ya preparando para el nacimiento de Cristo. Nos pone hoy la Iglesia el Evangelio y también en la epístola, pero el Evangelio sobre todo nuestro Señor va a ser un elogio de San Juan Bautista. San Juan Bautista es uno de los personajes centrales, digamos así, en este tiempo litúrgico. ¿Por qué? Porque representa el espíritu que debe tener todo cristiano para entrar en este tiempo. El espíritu de San Juan Bautista. Él fue un profeta, no, dice nuestro Señor, es más que un profeta. Él es el límite, digamos así, fue la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y él no solamente habló, como hablaban los profetas, de cosas que recibían, de mensajes de Dios que recibían, sino que él habló de lo que vio. Primero era primo de nuestro Señor Jesucristo, fue limpiado en el seno de su madre Santa Isabel con la visita de María Santísima. El niño saltó en su seno, dice las Sagradas Escrituras. Después se retiró al desierto a hacer penitencia y comía miel silvestre y chapulines y estaba vestido con una piel
de animal, con una piel de cabra, dice el Evangelio. Entonces, y fue uno de los santos que más tuvo que sufrir, dice San Francisco de Sales, y demostrar la virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Dice que el gran sacrificio que Dios le pidió a San Juan Bautista fue el no ver a Jesucristo, no estar con Él en su compañía, y verlo desde lejos. Después del bautismo nos enseña la Escritura que no lo volvió a ver, y lo vio solamente en el paso del bautismo, cuando aparece nuestro Señor a bautizarse en el río Jordán, y San Juan Bautista lo hace. Entonces ahí dice San Francisco de Sales que la fortaleza de San Juan Bautista fue inmensa, porque teniendo a Jesucristo al lado, podría haber ido a platicar con Él todos los días, podría haber estado en su compañía, podría haber sido llamado uno de sus apóstoles. Sin embargo, no, el anunciar, el precursor, el profeta del precursor tenía que sufrir esa soledad, dice San Francisco de Sales, para que su palabra fuera más fuerte. Y además tuvo una gracia que no tenían los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Ellos daban mensajes de lo que iba a pasar en el futuro. San Juan Bautista vio a Jesucristo con sus ojos, lo bautizó, y él fue el que los indicó a la gente: ahí está el Cordero de Dios, ahí ya, este es el tiempo, síganlo, vayan con él. Por eso, cuando sus discípulos, San Andrés, Santiago, San Juan Evangelista, eran discípulos de San Juan Bautista, él los manda con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él sabe, con la gran virtud que tenía de humildad, que es otro de los rasgos característicos que tiene que tener el buen cristiano en estos tiempos, una virtud de humildad, saber reconocer sus errores, saber reconocer sus defectos, saber reconocer sus virtudes también, las cosas buenas que Dios hace en el alma, porque el hombre no es, a pesar de que es pura miseria en su corazón y en su voluntad, no es pura maldad. Entonces también tenemos que tener esa gran virtud que tuvo San Juan Bautista, de bajarse a sí mismo y decirle en medio de vosotros, sabiendo que estaba. Y ojo que a San Juan Bautista lo tenían no solamente por un profeta, por un gran santo, y además hasta había gente que se había podido confundir un poco pensando que él iba a ser el Mesías. Así era la virtud de San Juan Bautista, así era la penitencia que tenía San Juan Bautista, así era la verdad y la libertad con la que hablaba y predicaba la venida de Cristo San Juan Bautista. Por eso, ante semejante personalidad, ante semejante santidad, la gente, como ya esperaban al Mesías desde hacía siglos, desde hacía 4000 años, pensaban que en ese hombre tan virtuoso, que no había salido otro, hasta Jesucristo nuestro Señor podía ser el Mesías. Y él con humildad lo negó, dice el Evangelio. Yo no soy quien ha de venir. Y estando en la cárcel, prisionero, como dice hoy, le manda a preguntar a nuestro Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y no lo manda a preguntar a sus discípulos porque él dudara, sino porque él quería saber, ustedes tienen que ir con Jesucristo, porque él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Lo demás es todo un camino que lleva hacia Dios nuestro Señor. Pero Él es Jesucristo, es el centro, Jesucristo ayer, hoy y siempre, el que es, el que era y el que está viniendo, el Hijo de Dios hecho hombre, al cual también nosotros estamos esperando, no solamente en el nacimiento, conmemorar su natividad histórica, digamos así, su nacimiento en este mundo, sino estamos esperando con ansia su segunda venida. Ante tanto desbarajuste en el mundo, ante tanta miseria, ante tanta apostasía, ante tanto descreimiento, ante tanta falta de caridad y falta de amor, estamos esperando la venida de Cristo. Por ello vamos a prepararnos para entender cuando sea su venida, con las virtudes de San Juan Bautista. Con la virtud de la fortaleza primero. La fortaleza es una virtud contraria a la audacia. La audacia es un vicio, la fortaleza es una virtud. La fortaleza da la voluntad, el poder de seguir sobrellevando todos los problemas, los que sean, los que uno sabe, y cuando viene un problema que el alma lo recibe con cierto temor, la fortaleza pone entonces ese poder de decir: yo sigo adelante porque es lo que tengo que hacer. Esa es una virtud, y va midiendo con respecto a la razón. La audacia no, la audacia es un vicio que no mide realmente la razón y hace cosas incluso imprudentes. La audacia hace cosas imprudentes pensando que es fuerte y que es valiente. No, en realidad es
temerario. Esa es el fruto de la audacia, la temeridad. Por eso nosotros, hijos, tenemos que ser fuertes esperando la venida de Cristo. Y cuidado, dice nuestro Señor en el Evangelio. Él muestra su divinidad diciéndole a San Juan, mandándole a sus discípulos los milagros que hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, se le predica la palabra al pueblo. Entonces, y hay de aquel, dice, fíjense qué frase tan terrible y que es una cuestión muy del mundo moderno, hay de aquel que no se escandalizara de mí. Cuidado que se escandaliza de mí, dice, por lo que digo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo pueden haber almas? Uno piensa viendo la vida de Cristo, ¿cómo puede haber almas que se escandalicen de Él? El escándalo es una palabra o un hecho que lleva a un mal del prójimo. ¿Cómo pueden tomar entonces la palabra de Cristo para que le haga un mal? Eso es lo que se llama escándalo, ¿no es cierto? Un dicho, un hecho que lleva a un mal del prójimo. Y hay dos clases de escándalo. El escándalo de los pusilánimes, que es el débil de carácter que se escandaliza por cualquier cosa. Y que se escandaliza realmente por cosas, por su debilidad de temperamento, de carácter, se escandaliza de cosas. Y ese escándalo de los débiles es el que hay que evitar. Está otro escándalo que se llama el escándalo de los fariseos, justamente por el nombre de los fariseos, que se escandalizaban de Cristo por todo. Si curaba en sábado, se escandalizaban porque era un día de sábado. Si confesaba su divinidad o hacía un milagro, era un blasfemo. Si resucitaba un muerto, lo hacía en poder del demonio. Todo lo que buscaban en Jesucristo, todo lo que miraban, lo miraban con malos ojos. Aún las cosas buenas que Dios nuestro Señor hacía, que eran todas buenas, porque justamente ese es el elogio que se hace a nuestro Señor en el Evangelio, todo lo hizo bien. No podían encontrarlo en nada. Y sin embargo, de todos los milagros, de todas las cosas que Él hizo, ellos los miraban con ojos torcidos, con ojos sucios, con ojos malos, y veían mal en todo lo que hacían. Ese escándalo de los fariseos es el escándalo que uno tiene que dejar y que le resbale y que siga pasando. No me interesa. Al que dice, bueno, fulanito se escandaliza porque fuiste a misa el domingo. Ni modo, fuiste a misa, tenías que ir a misa, que se escandalice fulanito. Ahora hay el escándalo de los débiles, que es el que hay que evitar. El decir, bueno, esto es una persona, yo voy a evitar esto que puede hacerle un daño al otro. El decir una cosa, el contar algo, el portarse de una forma. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Ni fortalecer el corazón. Porque realmente la miseria humana es grande. La miseria humana es grande, todos. Menos San Juan Bautista, por ejemplo, que había sido limpiado del pecado original. El Señor San José, que había sido limpiado del pecado original. La Santísima Virgen María, que había sido librada, preservada del pecado del instante mismo de su concepción, que celebramos hace 2 días. Por supuesto, la naturaleza humana de Cristo nuestro Señor, la sacratísima humanidad de Cristo, es perfectísimo e inmaculado. Entonces, menos ellos, todos los demás somos miserables, y eso basta con entrar en el corazón. Por eso a veces hay almas que se escandalizan de cosas que hacen los otros, y en sus corazones son peores. Son peores. Tenemos que tener muchísimo cuidado, hijos míos, con ello. Mucho cuidado. Porque todo no hay nada oculto que no haya de ser revelado, dice Jesucristo nuestro Señor. Y que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este es el ejemplo que nos tiene que dar San Juan Bautista. Ejemplo de modestia, ejemplo de rectitud, ejemplo de fortaleza, ejemplo de humildad, ejemplo de penitencia. Siempre uno, antes de hablar del otro, tiene que pasar por su propio filtro. Por su propio filtro tiene que pasar. Porque ¿de qué me sirve a mí entender y conocer los pecados y las miserias del prójimo si ni siquiera soy capaz de reconocer la miseria que corroe mi corazón? Pidámosle a la Santísima Virgen María que en este Adviento Dios nos enseñe a limpiar el alma de todas esas inclinaciones que nos van a alejar de Cristo, y que cuando nos preguntemos, Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La misma vida que llevamos, el mismo criterio soberbio que tenemos, nos haga errar e ir sin querer, quizás buscando otro que no sea Jesucristo. El camino de Cristo es un camino de verdad. La verdad os hará libres. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Ese es el camino que preparó San Juan Bautista. Fíjense
cómo realmente él sufre la persecución de Herodes porque vivía con una mujer que no era su esposa. Y sin embargo él va y se lo dice: ella no es tu esposa. Él le dice a los militares: no sean fraudulentos. A los soldados que iban a preguntarle, aconsejaba a todos los ambientes y a todos los sectores de la sociedad de su tiempo: no sean fraudulentos y no gasten sus salarios en lo que deben. Y así iba aconsejando a la gente, diciéndole la verdad y además preparando el camino de la verdad, que es Jesucristo. Él no se quedó con ningún gramo de gloria de Cristo nuestro Señor. Es más, cuando lo ve pasar, les digo, Él los manda a nuestro Señor. Ahí está el Cordero de Dios. Y todas estas cosas que estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras, dice la epístola de hoy, son para nuestra consolación, para que seamos consolados con la esperanza de Dios nuestro Señor, de que esta tierra pasajera va a ser la prueba de todos y de cada uno de nosotros. Va a ser la prueba con todas las circunstancias que aparezcan para que podamos llegar al cielo. Para que podamos llegar al cielo. Y hay de aquel que se escandalice de mí. Cuidado para que Jesucristo en uno sea piedra de tropiezo. Porque el que cae en la piedra de Jesucristo y no se convierte, se hace trizas, se hace añicos. Los cielos y la tierra pasarán, nos decía el Evangelio del domingo pasado, pero mis palabras no van a pasar. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces fortaleza, como tuvo San Juan Bautista, para poder sobreponernos a todas las cruces de la vida, cada uno con la suya, hijos míos. A veces uno, en el egoísmo que tenemos, que pensamos que los que más sufrimos somos nosotros. Pobre de mí, ¿cómo sufro? Pobre de mí, la cruz que llevo, pobre de mí, nadie me entiende. Y no nos damos cuenta que a lo mejor el que está enfrente de nosotros, en su realidad, en su mundo, lleva una cruz muchísimo más pesada que la nuestra. Y no somos capaces de ser misericordiosos, no somos capaces de condolernos, de dolernos con las cruces de los demás. ¿Por qué? Porque todos los centramos en nosotros mismos. Cuidado con eso, porque si no, nunca vamos a poder entender lo que es la vida cristiana. Perdón. Pidámosle a Nuestra Señora entonces fortaleza y claridad de entendimiento para saber que las cosas de esta vida son preparaciones para el cielo. Aún las cruces más fuertes que podamos llevar, aún las pruebas más grandes que Dios nos pueda poner, tenemos que sobrepasarlas y de los males, como dice Dios nuestro Señor, sacar bienes. Para que así, pudiendo soportar el peso de esta vida, que a veces es verdad, cada uno en sus zapatos, se hace pesada, pero aún llevando esa cruz pesada de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terra, et spiritum Spiritum, et in unitum Christum, et in unium Dei Genitum, et ex parte natum de omnia secula, Deum Deo, Deum Deum factum consubstantialem Patrum, et omnia facta sum, et omnis secundum sanctum, Dicendum Dictum, Publicatus est Spiritus siempre nobis como seculares, a sus executos est, resurrexit y secundum Deus, et ascendit in caelum solitaris in pacis, et interventus est cum gloria, et recare vivos et mortus, curos regnum edificis, et in Spiritus Sanctum Dominum vivificantem, ex Padre Filio Prodigio, cum Padre Filius et Namoratus, et glorificato, et locutus est per profetas, et una Santa Católica, et Apostolica Ecclesia, constitutum baptisma et benedictionem Catholicae, et spiritu resurrectionem mortuum, et vitam